los Estados Unidos fue una larga lucha, más que nada violenta, para tener el acceso a los derechos civiles y en la igualdad de ley de grupos de aquellos que no lo tienen, en este caso los ciudadanos negros. Esta lucha se llevó a cabo entre 1955 y 1968, con la ley Civil Rights Act en 1964. Fue histórica ya que en Estados Unidos se prohibió la aplicación de desigualdad en los requisitos de los registros de segregación social, en las escuelas, en los bancos de sangre, en los lugares de trabajo e instalación, etc. Cuando esta ley se llevó a la práctica, tuvo un efecto bastante tardío. Se prohibió la discriminación en los centros públicos, en el gobierno, en el trabajo, así invalidando la ley de Jim Crow en el sur de los Estados Unidos. Las condiciones de vida de los afroamericanos mejoró de alguna manera, se podría decir, ya que podían votar y hasta 1910 el 10% de la población afroamericana vivía en el norte. Ellos luchaban por su trabajo, competían por él con inmigrantes europeos. Y estos los preferían simplemente por sus cuestiones de raza. La crisis de los misiles comienza con Fidel Castro en la Revolución Cubana de 1959. Esta revolución comenzó a lesionar los intereses estadounidenses y desde ese momento se inició una tensión que termina culminando en una ruptura. Y Estados Unidos decide suspender la cuota anual de importación de azúcar, que en ese entonces garantizaba la estabilidad de la economía. Mediante ágiles gestiones, Cuba logra que la URSS compre la cuota de azúcar que Norteamérica se negaba a comprar. Además, la escala norteamericana también aumenta, ya que a fines de 1959 se inició el bloqueo económico de Cuba y el 3 de enero de 1961 rompe relaciones diplomáticas, y en abril una expedición de contrarrevolucionarios cubanos armados y entrenados por el ejército norteamericano partió desde su territorio y desembarcó en el territorio cubano de Playa Girón. La crisis de los misiles se produce concretamente en 1962, cuando aviones espías norteamericanos detectan la construcción de rampas de misiles y la presencia de tropas soviéticas en Cuba. A partir de esto, el presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, establece un bloqueo a la isla, desplegando unidades navales y aviones de combate. Este conflicto termina tras negociaciones con Nikita Khrushchev, líder de la Unión Soviética, que nace en Rusia en 1894. Desde muy pequeño trabajó como minero y participó durante la Primera Guerra Mundial junto al ejército zarista. En 1924, gracias a Kaganovich, fue elegido miembro del comité del Partido Comunista Ucraniano. En 1953, luego de la muerte de Stalin, es elegido el líder de la Unión Soviética. La negociación que propone Nikita era en la que la Unión Soviética retiraría los misiles de Cuba a cambio de que los Estados Unidos no invadieran la isla y retiraran los misiles Júpiter que tenía en Turquía. Un mes después de las negociaciones, la Unión Soviética retira los misiles de Cuba y meses después Estados Unidos los de Turquía. Se caracterizó por la anarquía no violenta, por la valoración del medio ambiente y el rechazo al materialismo occidental. Se formó una contracultura políticamente atrevida y antibelicista en Estados Unidos y Europa. Tenían un estilo psicodélico y lleno de coloridos. Estaban inspirados en las drogas alucinógenas como el ácido lisérico y la marihuana. Este movimiento se originó por causa de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo cambios en la sociedad y en la cultura. Una vida espiritual y en contacto con la naturaleza. A este movimiento no le interesaba cambiar la sociedad, sino lo que pretendían era cambiar la sociedad, pero en forma íntegra. Los hippies decidieron retirarse de la sociedad, a la que condenaban por actitud cómoda
y conservadora. Comenzaron en comunas constituidas como organizaciones libres y sin jerarquías, en total contraposición con la sociedad burguesa. Estas reuniones comenzaron a hacerse más conocidas. Pero el más importante fue el Festival de Woodstock, en el año 1969, donde se reunieron 500.000 de jóvenes durante 3 días. Sus valores básicos fueron la tolerancia y el amor. Otro momento clave fue la guerra de Vietnam, ya que el movimiento se mostró en total oposición contra el conflicto bélico. Su estilo se caracteriza por con un hombre de pelo largo y barba mucho más larga de lo normal. Ambos sexos tendían a dejarse el pelo largo y de imitar el estilo afroamericano. Otras características asociadas a ello fueron ropa brillante y desteñida, como camisas largas, polleras largas y pantalones largos tipo patas de elefante.